Mi nombre es Marcelo Giancaqueo Valeri, cardiólogo del Departamento Cardiovascular del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y abordaré el tema de terapia anticoagulante en el anciano con fibrilación auricular. ¿Qué sabemos de la fibrilación auricular? Que es una enfermedad prevalente que en Estados Unidos en el año 2010 se calculaba que habían 6.1 millones de pacientes con fibrilación auricular y que en el 2013 existen 12,1 millones de pacientes con esta patología. Que en Europa, en pacientes mayores de 55 años, en el año 2010, hay 8.8 millones y se calcula que para el año 2060 habrán casi 18 millones de pacientes con fibrilación auricular. Que el riesgo de fibrilación auricular es en las mujeres 2 veces sobre el hombre, que se asocia a accidentes cerebrovascular isquémicos. 1.5% de los pacientes con fibrilación auricular hacen un accidente vascular entre los 50 y los 59 años y que sobre los 80 años el 23% de la población lo hace. Que también se asocia a embolías extracraneales. 21 estudios sugieren la asociación a deterioro cognitivo con un riesgo relativo de 2.7, que sin accidente cerebrovascular es 1.35 y con el accidente vascular isquémico es 2.7. Que la fibrilación auricular se asocia al 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca y que 16 estudios sugieren un aumento del riesgo relativo de 1.54 en el aumento del riesgo de caídas. Que los factores de riesgo para tener una fibrilación auricular son los factores de riesgo cardiovascular clásicos: hipertensión, cigarrillo, diabetes, y además se agrega la obesidad, sobrepeso y también la presencia de enfermedades cardíacas estructurales propiamente tal. También sabemos de la epidemiología de la fibrilación auricular que esta aumenta con la edad. De hecho, en el gráfico de su izquierda ustedes pueden ver que hay diferentes poblaciones en las barras de diferentes colores. En azul están los hispánicos, asiáticos en rojo, raza negra en verde y blancos en raza burdeo. Como ustedes pueden ver, en todas las poblaciones y en todas las razas aumenta la prevalencia de fibrilación auricular con la edad, llegando a ser alrededor del 10% en los pacientes mayores de 80 años. En el gráfico de la derecha ustedes pueden ver que lo que se espera en la proyección de la prevalencia de la fibrilación auricular es que esta va a seguir aumentando por varias condiciones. Uno, por el aumento sostenido de las expectativas de vida, hay más población envejecida que antes. Segundo, porque tenemos mejores tratamientos para las cardiopatías estructurales que con mayor frecuencia llevan a fibrilación auricular, y también porque han aumentado los factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas de la fibrilación auricular? En el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver en la columna de la izquierda el grupo etario y tenemos en la barra horizontal superior la característica o complicación asociada a fibrilación auricular. Y tenemos mortalidad, insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio, stroke y hemorragia gastrointestinal. Y ustedes pueden ver que la mortalidad aumenta claramente con la edad, la insuficiencia cardíaca aumenta con la edad y presencia de fibrilación auricular, que el infarto se mantiene estable más bien en el tiempo más que aumentar, que la presencia de accidente cerebrovascular aumenta levemente y que la hemorragia gastrointestinal se mantiene más bien estable. Estas son estadísticas y probabilidades de eventos a 5 años después del diagnóstico de fibrilación auricular. Ustedes pueden ver que las proyecciones en la lámina del lado derecho es que fundamentalmente lo que más se asocia a fibrilación auricular es la mortalidad y se asocia básicamente con la edad. Cuando un paciente con fibrilación auricular hace un accidente cerebrovascular isquémico, que puede ser la causa o puede ser una causa asociada, ustedes pueden ver en este gráfico, que es un estudio bastante antiguo del año 2009,
que nos dice que el 60% de los pacientes que tienen un stroke isquémico asociado a fibrilación auricular, en una población de casi 600 pacientes, el 60% queda con una incapacidad bastante significativa, y que la mortalidad se acerca alrededor del 20%. También sabemos que las tasas de recurrencia al año es mayor, y francamente mayor, con la presencia de fibrilación auricular, con un 23% versus un 8% sin fibrilación auricular, y que la mortalidad a los 30 días y al año es francamente mayor cuando el accidente cerebrovascular se asocia a fibrilación auricular. También sabemos de hace mucho tiempo que la anticoagulación es el tratamiento más efectivo para disminuir el riesgo cardioembólico de la fibrilación auricular. En esta lámina están todos los estudios que ya tienen prácticamente casi 3 décadas, en estudios abiertos y doble ciego, que sentaron las bases del tratamiento anticoagulante en el manejo de la fibrilación auricular, disminuyendo el riesgo de accidente cerebrovascular en un 64%. Estos estudios son sólidos y en la actualidad los pacientes con fibrilación auricular debieran ser anticoagulados. Sin embargo, el método tradicional de anticoagulación son los antivitamina K, acenocomarol y warfarina. Estos medicamentos, si bien son muy efectivos, que disminuyen un 64% del riesgo de accidente vascular isquémico y un 26% el riesgo de mortalidad cardiovascular, tienen algunas ventajas y desventajas como todas las medicaciones. Los pacientes en terapia anticoagulante oral sufren episodios tromboembólicos arteriales graves, a pesar del buen control del INR, es lo que nos llamamos riesgo residual. Están bien tratados, con INR adecuado, y el paciente igualmente presenta una cardioembolía, que es de 36%. Los pacientes con terapia anticoagulante oral presentan episodios de hemorragias graves, a pesar del buen control del INR. Sabemos que las hemorragias se presentan más de la mitad de las veces con INR dentro del rango terapéutico. Un tercio de los pacientes no mantienen el rango terapéutico adecuado del INR, que es entre 2 y 3 en pacientes con fibrilación auricular, a pesar del buen cumplimiento y la adherencia al tratamiento, lo que hace que los pacientes estén una buena parte del tiempo no protegidos por el nivel adecuado de anticoagulación. También sabemos que los medicamentos vitamina K dependientes tienen una marcada interacción con medicamentos, patologías y la dieta. De hecho, son el paradigma de las interacciones farmacológicas en farmacología. Tanto es así que medicamentos que se introducen pueden variar el nivel terapéutico, ya sea aumentando el INR, disminuyendo el INR. También sabemos que tienen una marcada variabilidad intra e interindividual. Es decir, que en un mismo sujeto con la misma dosis puede tener INR diferente en controles sucesivos, y que una misma dosis para dos individuos diferentes no genera el mismo nivel de anticoagulación y por lo tanto de protección. Y también sabemos que los pacientes con anticoagulación con fármacos vitamina K dependiente necesitan controles frecuentes del nivel de anticoagulación. Por lo tanto, si bien son excelentes medicamentos que han demostrado disminuir el riesgo de cardioembolía, no están exentos de desventajas en su uso, y no todos los pacientes se pueden beneficiar de su uso. También sabemos que en la evaluación del riesgo de la fibrilación auricular, no todos los pacientes tienen la misma tendencia cardioembólica. De hecho, solo hace unos 10 años atrás, mucho tiempo posterior a los estudios que validaron la terapia anticoagulante con antagonistas de vitamina K, se crearon los sistemas de puntuaje de riesgo para la fibrilación auricular no valvular. Por ejemplo, aquí tenemos la escala CHAD y CHAD-VAS. En la actualidad, todo paciente con fibrilación auricular no valvular debiera ser claramente
evaluado su riesgo por alguna de estas escalas, siendo la de preferencia el CHA2-VAS. ¿Por qué es de preferencia ante el CHAD? Es porque si bien tienen más puntaje y son más criterios a evaluar, logran mejor discriminación a los niveles más bajos de riesgo con puntajes de 0, 1 y 2. ¿Qué sabemos nosotros? Que el puntaje del CHA2-VAS, a medida que aumenta el score, aumenta el riesgo cardioembólico, siendo el riesgo bastante bajo, cercano a 0, cuando uno no tiene ninguna de estas características, score CHA2-VAS de 0, y cuando tienes 9 puntos es 15% al año de riesgo cardioembólico. En la terapia anticoagulante también tenemos el riesgo como efecto colateral predecible, el riesgo hemorrágico. Y hay varias escalas que usamos para establecer el riesgo hemorrágico de cada paciente. Usamos el Hasbled, ya el hemorragias y el Atria. Cualquiera de estos pueden ser útiles para evaluar el riesgo de hemorragia. Lo que hay que considerar siempre en la terapia anticoagulante cuando se indica es el riesgo cardioembólico y el riesgo de hemorragia. Si tenemos un riesgo cardioembólico que es bajo y un riesgo hemorrágico alto, lo más probable es que no indiquemos la anticoagulación. Al revés, si tenemos un riesgo cardioembólico alto con un riesgo hemorrágico bajo, lo más probable es que indiquemos la anticoagulación. Y en cada caso en particular, cuando el riesgo cardioembólico es moderado y el riesgo hemorrágico es moderado, tendremos que evaluar caso a caso si indicamos o no la anticoagulación. En los últimos años han aparecido medicamentos anticoagulantes que no son dependientes de vitamina K y que son llamados los medicamentos anticoagulantes directos. La abreviación para esto es DOAC. Hay 4 aprobados por la FDA y por la entidad regulatoria europea. Y en Chile tenemos 3. Tenemos Dabigatran, que es un inhibidor directo de la trombina, Apixaban, que es un inhibidor del factor 10 activado, Edoxaban, que no lo tenemos en Chile, y el Rivaroxaban, que es un inhibidor del factor 10 activado, que está presente en Chile. Las dosis ustedes las pueden ver que en el caso de Dabigatran es 150 miligramos cada 12 o 110 cada 12 horas. Apixaban 2,5 o 5 miligramos cada 12 horas. Y Rivaroxaban 20 miligramos al día o 15 miligramos al día en una sola toma. Y que estos 3 medicamentos presentes en Chile tienen sólidos estudios de fase 3 aleatorios randomizados doble ciego que han validado su utilidad en el manejo de la fibrilación auricular no valvular. Estos 3 medicamentos tienen los estudios pertinentes que validan su uso. Y en general lo que tenemos nosotros es que los pacientes con estos nuevos anticoagulantes, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, lo que es categórico y consistente es que disminuyen el riesgo de hemorragia intracerebral. En el caso de Dabigatran un 59%, 34% del riesgo relativo y 58% en Apixaban. Que en general la tendencia de disminución de la mortalidad es más bien neutra o levemente favorable a Apixaban. Que en general la mayoría de estos medicamentos, todos, Dabigatran, Rivaroxaban y Apixaban, disminuyen el riesgo de sangrado mayor, y que en general la eficacia para reducción cardioembólica es igual a warfarina o levemente superior a la warfarina, y que los sangramientos gastrointestinales pueden ser un poco mayor, si bien son significativamente mayores, en Dabigatran y Rivaroxaban. Como concepto global, los pacientes tratados con anticoagulantes orales directos tienen la misma eficacia de reducción del riesgo cardioembólico que la warfarina o acenocumarol, y que tienen francamente una disminución del riesgo de sangrado mayor o de hemorragia intracraneal. Por lo tanto, su utilidad está claramente demostrada. Existen muchos estudios en pacientes con fibrilación auricular y mayores de 80 años. La verdad es que no son frecuentes,
porque estos pacientes están, la mayor parte de las veces, excluidos de los estudios clínicos controlados. Que estos pacientes tienen frecuentemente más comorbilidad. Son pacientes más añosos, con más factores o enfermedades concomitantes. Y que nosotros sabemos que los pacientes son más frecuentemente hipertensos, más frecuentemente diabéticos, más frecuentemente dislipidémicos, tienen comorbilidades como EPOC, como insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica con deterioro de la filtración glomerular. Y también sabemos que los adultos mayores, y sobre todo mayores de 80 años, tienen mayor riesgo de caídas, que aumenta la morbilidad y la discapacidad por sus patologías concomitantes, que el riesgo de caída aumenta 1.6 veces el riesgo de hemorragia intracerebral en pacientes con fibrilación auricular, pero que no necesariamente aumenta asociado a la terapia anticoagulante. Para algunos autores, el beneficio del terapia anticoagulante en fibrilación auricular no valvular en mayores de 80 años es independiente del riesgo de caídas. En cuanto a comorbilidades, nosotros sabemos que la enfermedad renal crónica, su prevalencia y el grado de deterioro de la función renal y de velocidad de filtración glomerular se compromete con la edad. Y nosotros vemos en este gráfico, que son gráficos epidemiológicos del sistema sudamericano, ustedes pueden ver que insuficiencia, enfermedad renal crónica grado 3, lo tiene el 35% de la población mayor de 70 años. Por lo tanto, tenemos que considerar esto para la indicación de la terapia anticoagulante. ¿Cómo se comportan los anticoagulantes orales directos y la enfermedad renal? ¿Cuál es la recomendación práctica de la Guía Europea de Cardiología de Fibrilación Auricular no valvular y anticoagulación? Que la dosis estándar en pacientes con función renal normal de dabigatran es 110 o 150 miligramos cada 12 horas. Que para apixaban son 5 miligramos cada 12 horas. Que para rivaroxaban es 20 miligramos al día. Cuando la función renal se compromete en forma moderada, con una velocidad de filtración glomerular entre 39 y 40 para dabigatran, uno debiera preferir la dosis de 110 miligramos cada 12 y no la de 150 si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Solo en Estados Unidos se puede usar dabigatran, está autorizado para su uso 75 miligramos cada 12 horas si el cliente de creatinina baja de 30 ml minuto hasta 15. En Chile no tenemos esa indicación y en general no lo usamos en pacientes que tengan velocidad de filtración glomerular menor de 30 ml minuto. En el caso de apixaban, cuando la creatinina ya es mayor de 1.5, asociado a una edad mayor de 80 años, a un peso menor de 60 kilos, debiéramos usar la dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas y no la dosis completa de 5 miligramos cada 12 horas. En el caso de rivaroxaban, usaremos 15 miligramos al día si el cliente de creatinina está entre 15 y 49 ml minuto. Como concepto debe quedar que los anticoagulantes orales directos, si bien no se mide el nivel de anticoagulación, su gran limitación es que cada uno tiene reducción de la dosis a utilizar según la velocidad de filtración glomerular y que cuando ésta cae en forma muy severa están contraindicados porque la mayoría tienden a acumular sus niveles plasmáticos y por lo tanto están sobreanticoagulados los pacientes. Las guías clínicas de recomendación de actuación clínica, tanto de la Sociedad Europea de Cardiología como la Sociedad Americana del Corazón y el Colegio Americano del Corazón, nos dicen lo siguiente. ¿Qué es lo que nos recomiendan? En el caso de la europea, publicada en el 2016, que si el paciente tiene una fibrilación auricular no valvular, es decir, no tiene una prótesis mecánica o tiene una estenosis mitral moderada severa, el paciente se le calcula el riesgo de Chad-Vasc. Si este cálculo de riesgo es 0,
el paciente no debería recibir terapia antiplaquetaria ni terapia anticoagulante. Si el paciente tiene un riesgo mayor a 2, el paciente tiene que usar anticoagulante oral. Y que la guía recomienda en verde, si la función renal es adecuada, usar un nuevo anticoagulante oral o un anticoagulante oral directo. Si eso no es posible, usaremos, ya sea porque la función renal no lo permite, o no está disponible el medicamento, o tiene alguna contraindicación especial para cada uno de ellos, el paciente debería ser anticoagulado con ácido cumarol o con warfarina. También hay que considerar si el paciente no puede ser anticoagulado y el paciente tiene un riesgo cardioembólico alto, 2 o mayor, se debería considerar la posibilidad de oclusión de la orejuela izquierda. En el caso que la puntuación sea 1, uno pudiese considerar la posibilidad de anticoagularlo o no. Y eso queda a criterio del médico en conveniencia con el paciente evaluando el riesgo hemorrágico. Si el riesgo hemorrágico es alto, decidimos no anticoagularlo. Si el riesgo hemorrágico es bajo, es muy posible que tengamos la orientación a la anticoagulación. ¿En qué nos orientan la guía americana del año 2014? Nos dice que si el paciente tiene una fibrilación auricular no valvular y un CHA2-VAS de 0, no requiere terapia antitrombótica ni anticoagulante. Que si el paciente tiene una puntuación de 2 o más, requiere terapia anticoagulante y que puede usarse indistintamente un anticoagulante vitamina K dependiente, ácido cumarol o warfarina, o un anticoagulante oral directo si la función renal lo permite. Y la puntuación de 1, con un riesgo más bien bajo, la verdad es que las sociedades americanas nos orientan a que podemos usar ningún medicamento, ni antitrombótico ni antiplaquetario, podemos usar anticoagulante aspirina y que se debe correlacionar con el riesgo hemorrágico del paciente, pero se pueden usar cualquiera de las alternativas. ¿Qué pasa con la información que tenemos en pacientes de mayor edad? En este estudio ustedes pueden ver que es un estudio abierto, es un estudio inglés, con casi 1000 pacientes mayores de 75 con fibrilación auricular o flatter, mayoritariamente fibrilación auricular. Se compara warfarina con aspirina y se evalúa como riesgo cardioembólico, la cardioembolía, accidente vascular fatal o no fatal, isquémico y hemorragia intracerebral. Y ustedes pueden ver en la tabla de características basales que hay un 40% de pacientes que tienen entre 80 y 84 años y un 20% mayores de 85 años. O sea, 2/3 de la población tiene más de 80 años. Y como ustedes pueden ver, la clasificación de SCHAD, porque es un estudio un poco más antiguo, del año 2017, no está en utilización, el CHAD-VAS, tiene un score bastante alto, tienen 3 o 6, ya el 28% y 1 y 2 al 72%. Usted puede ver en la gráfica que la disminución de los eventos isquémicos, cerebrovasculares, fatales y no fatales y la hemorragia intracerebral es claramente mejor y se reduce el riesgo cuando anticoagulamos a los pacientes, a pesar de tener características de riesgo hemorrágico más alto. En otro estudio más reciente, en el año 2015, que es un estudio francés, que es un registro prospectivo, con casi 9.000 pacientes, 4.000 mayores de 75 años, se calcula el riesgo cardioembólico por CHA2-VAS y el riesgo de hemorragia en Hasbled, considerando alto riesgo de hemorrágico una puntuación mayor a 3 puntos. Y también se calcula la hemorragia mayor por el score de Bark. Este estudio es bastante interesante y ha sido publicado recientemente, el 2015, y ustedes pueden ver en el cuadro de arriba que está a su derecha que a medida que la población tiene más edad, aumenta la prevalencia de mujeres que pasan menores de 75 años de 31% a 65% en los pacientes mayores de 90 años, que la comorbilidad aumenta con la edad, que el CHA2-VAS mayor a 2
en los menores de 75 años 61%, pero en los mayores de 75 es el 100%, son pacientes de alto riesgo cardioembólico, que los pacientes tienen un Hasbled de 0, o sea, un bajo riesgo hemorrágico, el 15% en menores de 75 años, y de ahí en adelante los pacientes, ninguno tiene un score bajo de riesgo hemorrágico calculado, y que los pacientes con alto riesgo hemorrágico mayor de 3 puntos va aumentando con la edad, de 12% a menores de 75 años hasta un 26% entre 85 y 90 años. Y que sin terapia anticoagulante o antiplaquetaria se mantiene más o menos constante alrededor de un 20%. Y que los antagonistas de vitamina K se usan cada vez menos, entre 60% en menos de 75 años hasta un 28%. Esto es bastante interesante y lo que nos dice es que en estos pacientes se está usando más los anticoagulantes orales directos, que sigue quedando un porcentaje de 20% de pacientes que no están recibiendo ninguna terapia, ni antiplaquetaria ni antitrombótica. Que los pacientes están recibiendo cada vez menos con la edad, disminuyen el uso de la terapia que les previene el accidente cerebrovascular isquémico, de 60% a 28%. Los ambos gráficos inferiores nos dicen que el riesgo de estar libre de accidente cerebrovascular, tromboembolismo sistémico o muerte va disminuyendo con la edad. Es decir, los pacientes a mayor edad tienen mayores eventos. Y claramente está graficado en la figura abajo a la izquierda. También vemos que el score de sangramiento mayor por VARC va aumentando ya según el grupo etario, pero que esta diferencia no es tan marcada como en el riesgo cardioembólico. La conclusión de este trabajo es que los pacientes con riesgo de stroke y score de hemorragia en mayores de 75 años es la siguiente: a mayor edad, mayor riesgo cardioembólico, hay mayor riesgo hemorrágico, pero a pesar de eso, el beneficio de la terapia anticoagulante es mayor a mayor edad. Por lo tanto, los pacientes de mayor edad no deben ser excluidos de la terapia anticoagulante y sus beneficios, si bien tienen un mayor riesgo de hemorragia. En esta diapositiva se grafican algunos de esos conceptos. Ustedes ven que la mortalidad va aumentando a medida que tenemos mayor edad, que la cantidad de eventos cardioembólicos va aumentando con la edad, que los sangramientos severos, si bien aumentan con la edad, no es tan marcada esa diferencia, y que la hemorragia mayor también va aumentando. Y como les comentaba en la diapositiva anterior, si bien el riesgo de stroke y de hemorragia es mayor, también es mayor el beneficio de la terapia anticoagulante. En otro estudio más reciente, del año 2019, en anticoagulación en fibrilación auricular en mayores de 85 años, en este estudio es de corte prospectivo, FA no valvular un poco más de 1000 pacientes, antivitamina K 60% de los pacientes, anticoagulante directo casi el 40%, y que se usó apixaban, rivaroxaban, dabigatran y edoxaban. Las características de los pacientes son más o menos parecidas, y ustedes pueden ver que los pacientes con antivitamina K en general tienen menor velocidad de filtración glomerular, está más comprometida la función renal que los pacientes con anticoagulantes directos. Y ustedes pueden ver que en el gráfico de abajo, el 24% de los pacientes con antivitamina K tiene una velocidad de filtración menor de 30 ml y solo un 8.6% de los anticoagulantes directos. Esto refuerza la idea que los anticoagulantes directos no se deben usar cuando la función renal está severamente comprometida. Ustedes pueden ver que el cálculo de Chas-Vaz es muy parecido, de 4.4 y 4.5, son pacientes de alto riesgo. Y también que las características del Hasbled, o sea, el riesgo sangrado, se mantiene parecido. Los seguimientos fueron bastante importantes y
el stroke previo está entre 16 y 23%, y que el índice de fragilidad, el score de fragilidad, está alrededor del 10%, y aún así se siguen usando antiplaquetarios entre el 6 y el 9%. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? Que la mortalidad a 12 meses fue de 25%, que existieron 47 hemorragias mayores, que la mortalidad 12 fue por hemorragia mayor y 2 por accidente vascular isquémico, que los pacientes con anticoagulantes directos la mortalidad fue 3 de 16 en hemorragia, y antivitamina K fue 9 en 31. Por lo tanto, esto refuerza que los pacientes adultos mayores de 80 años pueden ser tratados con anticoagulación, que debieran estar anticoagulados y que se debe sopesar siempre el riesgo hemorrágico o el riesgo cardioembólico. Para concluir, es muy importante la anticoagulación en los pacientes octogenarios con fibrilación auricular. ¿Cuáles son los factores que influyen en la decisión de terapia anticoagulante oral en octogenarios? Primero, el paciente y sus características, sus enfermedades y la comorbilidad, el riesgo cardioembólico de los pacientes, que se debe calcular con el score de Chad-Bass, que los pacientes octogenarios habitualmente este riesgo cardioembólico es alto, mayor de 2, que también hay que calcular el riesgo hemorrágico con Hasbled, y que también frecuentemente aparece con una puntuación que no es baja. Tenemos que considerar el apoyo del sistema de salud y el apoyo familiar. Tenemos que considerar el riesgo de caídas, función hepática, función renal y terapia concomitante. Que las alternativas terapéuticas son warfarina y acenocumarol, drogas que con margen terapéutico estrecho, pero que sí se pueden usar en pacientes con función renal bastante comprometida. Que los nuevos anticoagulantes orales, apixaban, rivaroxaban y dabigatran, tienen la misma eficacia de protección cardioembólica, pero con un menor riesgo de hemorragias, y que en estos pacientes hay que individualizarlos para ofrecerles la mejor alternativa de tratamiento para obtener el máximo beneficio de la protección cardioembólica con el menor riesgo para ellos desde el punto de vista hemorrágico. Muchas gracias.